Buenas tardes a toda la gente que nos escucha en el Consejo de Sabios Podcast. Hoy el episodio número 32 trae las consideraciones que tenemos sobre el encuentro del día de ayer en Araure, donde el Deportivo Táchira perdió 2-0 con Portuguesa en un juego con muchas cosas, ¿no? Para decir, bueno, buenas, malas, muchas cosas para decir. Hoy estoy con Reinaldo. Jenser se sumará en un par de minutos. ¿Necesitas una asesoría contable integral? Zambrano Asa y Asociados es tu solución. Contabilidad general para contribuyentes formales, ordinarios y especiales, impuestos para fiscales, asesoramiento laboral. También ofrecemos asesorías académicas y profesionales. Puedes comunicarte con nosotros al 0412-0191-735 por llamada, mensaje de texto, WhatsApp o Telegram. Zambrano Asa y Asociados, profesionalismo y confianza que marcan la diferencia. Reinaldo, feliz tarde, ¿cómo va? Feliz tarde, Juan, a todos los que van a escuchar este episodio. Bueno, no estamos contentos. Creo que lo que vimos ayer, más allá de que el equipo no tuvo la capacidad de reacción para conseguir el resultado, el arbitraje de Alexis Herrera dejó mucho que desear. Más allá de que la expulsión, eh, para mí creo que fue acertada, primero desde la interpretación y de la cercanía que tenía, y bueno, y Requena que también fue un poco imprudente allí en ese duelo. El penal sí no, nunca lo era, ¿no? Y repasábamos situaciones similares con Alexis Herrera de árbitro y con otros equipos, y de verdad es preocupante porque yo creo que en otro partido con otro equipo, con otra camiseta, no la pitaba. Lamentablemente es así. Y sobre todo porque esta jornada también se vio que el VAR no era usado, ¿no? De la manera correcta. Incluso pudimos observar el gol que le anularon a Ronald Ramírez, Ronald Rodríguez, jugador del Monagas, que fue muy buen gol, pero por la falta en que lo anularon con herramienta y todo, también pone a dudar, ¿no? La credibilidad que tiene el arbitraje venezolano estos últimos días, Juan. Sí, sí, completamente de acuerdo. Vamos a darle el pase a Jenser para que dé su introducción, para que salude y después voy con un pequeño comentario sobre el grave momento arbitral que se vive en el fútbol venezolano. Jenser, feliz tarde, ¿cómo va? Feliz tarde, Juan, Reinaldo, y bueno, a todas las personas que estén oyendo el episodio en cualquier momento. Y bueno, la verdad que arrancamos la semana con una sensación bastante amarga, ¿no? Por lo que fue la derrota ayer. Era una oportunidad para que el equipo se acercara a la acumulada y quedara como esa esperanza, ¿no? Que reviera esa esperanza de poder luchar por el primer lugar. Pero bueno, se juntaron varios factores ayer. Me parece que el equipo no hizo un buen partido del todo. Ya ahorita igual ampliaremos, pero el tema del arbitraje, pues condiciona mucho, ¿no? Por más de que haya mucha gente de que digan que uno quiere usar el arbitraje de excusa, pero es que la realidad es cuando meten mano de esta manera es muy complicado competir independientemente, sea Portuguesa, sea Carabobo, el rival que, que esté enfrente. Entonces, bueno, yo creo que a lo que decía Reinaldo de que este fin de semana no se usó el VAR de la mejor manera, yo creería que la mayoría del tiempo, ¿no? Desde que se implementó el VAR aquí en el fútbol nacional, y eso es lamentable porque nosotros a veces, o en el caso de ayer, cuando hablamos entre nosotros allí internamente, decimos que, verga, ¿cuándo habrá VAR en los juegos de Táchira? Pero cuando hay VAR, pues se usa de manera errónea. Entonces es lo mismo que haya VAR o no haya VAR, porque al final las decisiones las toman las mismas personas que no tienen personalidad, que no tienen un criterio propio, de que pitan las acciones dependiendo de la camiseta que haya enfrente. Entonces así es muy complicado, pero bueno, aquí estamos para también tratar de hablar de lo que fue el partido. Sí, antes de ahondar, muchachos, en las consideraciones del juego como tal, yo quiero hacer unos breves comentarios. Primero, dejar claro que Táchira ayer no perdió por el arbitraje. Táchira jugó un mal partido, ¿sí? Segundo, decirle a la gente, sobre todo a la que nos escucha, a la gente que dentro de todo tiene algún tipo de criterio, ¿no? Que se puede formar un criterio, recalcarles que cuando se habla de los arbitrajes no se pretende tapar
una derrota, un empate, o se pretende justificar algún tipo de resultado o rendimiento negativo. Eso absolutamente funciona así, ¿no? Eso de ninguna manera. Pasa que no es serio para nadie, pero especialmente para quienes trabajan en los medios de comunicación, pretender vender que por el hecho de que un equipo está jugando mal, no puede quejarse si se ve perjudicado, perdón, por un árbitro. Hay que tener criterio, hay que dejar de lado el odio que se pueda sentir hacia determinada persona y tratar con respeto a la gente que está escuchando. Esto es, como siempre lo digo, esto es un comentario muy personal, muy propio, no incluyo a mis compañeros, es algo mío, pero hay que tratar a la gente con respeto. Con respecto al tema del arbitraje, Jensen lo dijo hace rato. Táchira ha sido de los equipos en los que menos ha tenido a lo largo de la temporada la herramienta VAR, y sin embargo, cuando lo ha tenido, pues se ha aplicado bastante mal, ¿no? El partido con La Guaira, expulsión y penales inexistentes. El día de ayer un penal absolutamente inexistente, absurdo. Una roja que Reinaldo dice que para él es roja, está muy bien, es su criterio, es su opinión. Para mí de ninguna manera es roja, porque si bien es cierto que va fuerte Requena, no hay un impacto en la cara del rival, ni hay un impacto con el codo, es con la parte media del brazo. Por eso insisto, fue mal. Yo creo que la amarilla era suficiente, sin embargo lo expulsa. Y entonces, aunado a eso, se viene un lapso de 10 minutos en los que a Táchira le saca tres amarillas por cualquier cosa. Que la gente puede decir, no, pero es que las amarillas, miren, las amarillas al final pues, son un ítem de desempate, ¿sí? Porque eso suma y resta puntos, y eso es un ítem de desempate al final, tanto en torneo local como en torneo internacional. Y a Táchira es un equipo al Senegal que le quedó hace... afuera. Ah, Senegal quedó afuera del Mundial de Rusia en fase de grupos por una amarilla. exactamente, por fair play. El fair play es un ítem de desempate. Entonces, hay mucha gente que lo minimiza cuando realmente es algo bastante importante. Táchira es un equipo de los que los árbitros realmente tienen una facilidad tremenda para sacarle amarillas por todo. Y esas son cosas que al final te van restando, ¿sí? Aparte que te va condicionando en los mismos partidos. Ayer la amarilla Maidana está bien sacada, pero después se ha inventado dos amarillas, una a Juan David, una a Cariaco, en una falta nadie sabe qué pitó el señor Herrera, porque Cariaco saca el balón y sin embargo pita falta. A Peñaranda le pitó una falta en la que le hacían la seña que había un jalón de camiseta, y es cierto, hubo un jalón de camiseta, pero hacia Peñaranda, no de Peñaranda al rival. Pitó todo al revés el señor Alexis Herrera, uno de los dos árbitros que le da gasolina a quienes viven del cuento de que como los nominan internacionalmente casi todas las jornadas en Libertadores o en Sudamericana, entonces ya eso es suficiente para decir que son muy buenos, y no. El que lee los análisis arbitrales de los analistas arbitrales sobre su rendimiento en torneo internacional, saben que Alexis Herrera es de los árbitros menos puntuados. Es pésimo su rendimiento desde hace ya bastante tiempo. Quien les habla, yo particularmente, en determinado momento dije, me parece que Herrera es mejor árbitro que Valenzuela, pero realmente sus últimos 4 o 5 años son realmente bastante malos, muy, muy malos, tanto en la parte del juego como tal, sí, de sus decisiones, como en su comportamiento en la cancha. Hace 2 semanas creo que fue cuando jugó La Guaira en Mérida, Oscar González se quejaba del trato que le da Alexis Herrera a los futbolistas, un árbitro que es prepotente, que los grita, que los insulta, que no se deja hablar, y sin embargo lo ponen y lo ponen y lo ponen. Este año yo entiendo a quien desde afuera puede decir, bueno, pero es que esta gente siempre habla de los árbitros, todo el tiempo lloran los árbitros. Y sí, yo entiendo, porque si yo estuviera de ese lado dijera exactamente lo mismo, pero muchachos, si nosotros vemos el rendimiento este año en los partidos de Táchira, sí, de los árbitros, es que hay muchos motivos para quejarse, demasiados motivos. Yo no soy de los que se abona una campaña de que la federación no quiere a Táchira. Yo no me abono a eso porque no tengo cómo defenderlo si Táchira viene de ganar las dos últimas estrellas, tres de las últimas cuatro, ¿no? Entonces, digamos que desde ese aspecto no hay cómo defenderlo. Pero si nosotros vemos este año, a ver, el partido con La Guaira, una falta absolutamente clara que termina en gol de La Guaira, afortunadamente Táchira ese partido lo gana. El partido en Puerto Cabello, donde gente extraña se mete al camerino del árbitro, lo demoran, el partido duró 1 hora demorado, y eso quedó así. Ahí no pasó nada. La federación sacó un comunicado para decir que si volvía a pasar iban a quitar puntos, cuando eso es algo que ya está en las normas reguladoras del torneo. Pero aquí, como no se cumplen a veces las cosas que ellos mismos regulan, pues no pasó nada con eso. Con Metropolitanos pasó en la ronda regular, un gol en fuera de juego, en los cuadrangulares, dos goles que no debieron haber valido.
En la final la Táchira la pierde con un gol que no debió haber valido por un clarísimo agarrón sobre Teto Hernández, agarrón que después a Táchira sí le cobraron en contra La Guaira, en la que también expulsan a Ortiz en una jugada que no puede ser roja nunca en la vida. Lo que pasó ahorita, lo que pasó ayer, lo que pasó hace 2 semanas con Estudiantes, donde Táchira le anulan un gol, un penal, vaya usted a saber por qué, no le dan un penal muy claro sobre Peñaranda. Entonces, este año hay muchas cosas para poder quejarse del arbitraje y sin embargo, como lo comentaba ayer con alguien del Carabobo, uno se queja de Táchira porque es el equipo que sigue, pero Reinaldo, si uno sigue el fútbol y Jensen, ¿no? Si uno sigue el fútbol venezolano jornada a jornada, es que son errores, son horrores arbitrales que aparte son muy notorios porque terminan incidiendo en los resultados de los partidos y ahí es donde se hace grave. Mire el gol que le anulan ayer a Monagas ante UCB por una falta inventada, pero al mismo Monagas en 2 partidos anteriores no le expulsaron a Natera por fracturarle el tabique al jugador de Metropolitanos que sin culpa o con culpa le metió la patada en la cara y le fracturó el tabique y lo dejó por fuera ya de la temporada. Y Basante salió simplemente con amarilla, habiéndole roto el tobillo y el peroné, creo que fue a Alexander Boscan. O sea, el arbitraje venezolano realmente está en un momento grave Ojo, ¿y quién fue el eh, árbitro? del partido de Rayo contra Rayo. No, el partido del Monagas Táchira, de la vuelta de la Copa. No fue Reyes No, Soto. Yender Gender. Herrera. Yender Herrera, claro, ¿Y quién fue el que, ayer estuvo en Maturín, y, claro. y quién fue el que anuló el gol a Monagas ayer, el que le tocó tomar la decisión final? Claro, Yender Herrera, Bueno, claro. Pero es lo que estamos hablando, son errores que se hacen determinantes en los partidos porque tienen incidencia en el resultado, tienen mucha incidencia en el resultado. Entonces, esto va más allá de si se llora o no se llora un arbitraje, que llorar por arbitraje, todos los hinchas de fútbol lloran por arbitraje, uno no puede ser hipócrita, todos lloramos arbitrajes y los lloramos desde que nos enteramos quién va a pitar un partido hasta después del partido se hayamos ganado 6-0. Eso lo hacemos todos los hinchas de fútbol, ahí no se puede caer en hipocresía. Pero muchachos, el fútbol venezolano se está viendo jornada tras jornada muy tocado por este momento arbitral que está en un momento realmente muy delicado, Reinaldo. sí, Juan, pienso que el tema del arbitraje, más allá del partido de Táchira, cuando uno observa otros partidos de la jornada, parece que no quiere cambiar. Y ojo, que recientemente cambiaron creo que el presidente del comité de árbitros, ¿no? Que era Sí, Luis sí, claro, Sánchez, y ahora es Augusto de Carvalho. Carvalho, que no sé si realmente está incidiendo en toda la designación arbitral, si realmente está cumpliendo con su trabajo, de verdad no sé quién para eso, pero no ha cambiado nada. La verdad no ha cambiado nada desde que el brasileño llegó. No sé realmente cuál ha sido su aporte hasta el momento, pero desde afuera no se ve algún cambio contundente, un cambio radical que uno pueda decir, bueno, llegó para solucionar esta situación, pero realmente no. Y bueno, el partido de ayer, no sé si ya entramos en materia, Juan, del No, partido, ¿no? No sé si Jenser tiene algún comentario con respecto al tema arbitral. Sí, ya para cerrar, eh, eh, de los últimos errores que hemos estado hablando, estamos mencionando Yender Herrera, Alexis Herrera ayer, Jesús Valenzuela en el partido con Estudiantes, Juan Valenzuela con Soto Val y en sin el, par, ¿no? Valenzuela con Val y sin correcto, par. y Juan Soto ayer en el partido de Monagas, y estamos hablando de los que de alguna manera actualmente son los máximos exponentes del arbitraje venezolano a nivel internacional. Entonces, ¿qué podemos esperar de los demás? De los que están arrancando, de los que ya tienen años, pero su rendimiento es muy bajo. La verdad es que es muy difícil dejar de un lado el arbitraje, ¿no? Porque, bueno, de hecho, ya Juan lo decía, aquí nosotros no hablamos cuando Táchira pierde, porque el episodio anterior que Táchira ganó 4-0 a Estudiantes, le pasó por arriba, le dio un baile, pudieron haber sido más goles, vinimos a hablar del arbitraje también porque lo de Jesús Valenzuela es lamentable. Entonces, son temas que de alguna u otra manera le siguen haciendo daño al fútbol venezolano y de alguna manera o no, porque es que lo vemos cada fin de semana,
es el tema de que va a desvirtuar un poco el fútbol nacional. De pronto, todo lo que está ocurriendo con La Guaira, de pronto ni ellos tengan la culpa. De pronto, uno hace las especulaciones y demás, pero al final el arbitraje es el que deja mucho que desear en todos esos aspectos. Sí, sí, totalmente. Sin embargo, también fijémonos, Jenser, que así como hay equipos que han sido muy perjudicados, hay otros que se han visto siempre con la moneda a favor, ¿no? En este tema de los errores arbitrales. Pero bueno, insisto, tienen que hacerse cargo, primero que nada, tienen que hacerse cargo. Yender Herrera se equivocó en marzo contra Rayo Zuliano y de ahí hacia acá no ha pitado 5 o 6 partidos. Sí, de hecho estuvo castigado un largo rato, pero lo que pasó con Alejandro Velázquez en Puerto Cabello, por ejemplo, quedó así. De hecho, 5 partidos después lo volvió a pitar a Táchira. Entonces, insisto, tienen que hacerse cargo. Uno entiende que el hecho de traer un extranjero para ponerlo al frente de los árbitros es con la intención, evidentemente, de buscar un cambio, ¿sí? Pero tienen que empezar a tomar medidas que de verdad se note, porque los árbitros realmente están en un nivel muy bajo, es muy, muy bajo, y terminan definiendo ellos el campeonato con decisiones que realmente pues nadie entiende. Bueno, yo quería hacer ese comentario, los muchachos también dieron su opinión, y es algo que yo estoy seguro que más allá de cualquier diversidad de opiniones, todos compartimos. Yo he leído gente de otros estados y todos compartimos la misma preocupación por el nivel arbitral, ¿no? Se le exige a los dirigentes, se le exige a los jugadores, pero nunca nadie le exige nada a los árbitros, y los árbitros al final terminan incidiendo dentro de la cancha. Pasando al juego de ayer, Deportivo Táchira jugó un muy mal partido en una cancha pésima para jugar al fútbol. La verdad es que estaba muy mala, los jugadores de Táchira se resbalaron todo el tiempo. Pero Táchira ayer no se encontró en la cancha, realmente no se encontró. Portuguesa lo complicó mucho con los balones largos, apostando a las segundas pelotas. Eh, y bueno, de mi parte no hay nada más que agregar, porque la verdad es que el juego ayer estuvo condicionado por muchos factores, empezando por el mal juego de Táchira y terminando con el mal estado del terreno de juego. Portuguesa hizo su trabajo, Portuguesa ganó bien, no tiene Portuguesa absolutamente ninguna culpa de los errores arbitrales. Sí debería tener algún tipo de responsabilidad por la cancha, porque se supone que en las normas reguladoras que está, ¿no? Que se tiene que proteger el estado de los terrenos de juego, que tiene que estar en buenas condiciones. Pero bueno, sabemos que aquí muchas veces se voltea a mirar hacia otros lados, pero bueno, como les dije, no tengo ningún otro comentario, porque la verdad es esa, no hay mucho que explicar. Táchira jugó mal. Eso sí, a pesar de eso, Táchira generó muchas situaciones de gol en el segundo tiempo, con 10 estando 2 goles abajo, pudo haber marcado algún gol, pero a todos nos queda esa sensación de que Táchira ayer evidentemente no jugó un buen partido, Reinaldo. No, defensivamente no se mostró bien, incluso Camargo llegó a ser exigido, ¿no? Por momentos. De hecho, el segundo tiempo hubo una muy clara que logró atajar de buena manera. Y bueno, la expulsión condicionó todo, y aparte también el terreno de juego. Creo que Requena es prácticamente jugador jugador que tiene que inamovible en el equipo. Ya el equipo se ha visto con Requena y sin Requena, y creo que sin Requena le ha costado un poco. Parece una misma situación como la que se vio en 2023, cuando Fioravanti no estaba. Y ayer al equipo en la mitad de la cancha le costó mucho, ¿no? Pasar al sector que tenía más adelante, asociarse con lo que era Cova, Cariaco y el mismo Peñaranda. Obviamente, el terreno de juego no permitía ver ese juego asociativo que habíamos visto en Pueblo Nuevo últimamente, como fue el partido frente a Estudiantes. Y también creo que no se logró adaptar a la cancha, ¿no? De jugar al balón largo, y así todo. Balsa tuvo un cabezazo que pegó en el poste, Camacho también tuvo otra oportunidad. Por El portero ahí, le sacó una a Peñaranda en el primer tiempo también, ¿no? Un remate abajo. sí, un remate que le pegó fue de zurda. Y a Coba también le sacaron otra, ¿no? O sea, que ocasiones hubo, pero lamentablemente no logró entrar ninguna. Y lo otro también, ¿no? Que defensivamente el equipo se vio muy expuesto. Ayer
ingresó Rosales, porque bueno, fue un tema de la salida de Requena para que Calzadilla pasara a la mitad, buscar otra alternativa, pero Rosales no tuvo un buen partido ayer, tuvo un partido muy discreto y creo que ya uno entiende de por qué Juan prefiere jugar con Juan David lateral izquierdo y Maidana de central, porque las alternativas que hay en el banco no han respondido como el cuerpo técnico quizás lo requiera y bueno, por allí pues queda esa inquietud, ¿no? De que en defensa el equipo ha tenido varios cambios, por allí Juan David y Nelson se han acentuado, pero tanto Acevedo como Rosales han salido de la alineación porque les ha costado un montón, ¿no? Entrar en dinámica. Uno desde que regresó de su lesión le ha costado y bueno, Rosales que desde principios de año no ha sido irregular, ¿no? Entonces por allí creo que en defensa la salida de Pipo todavía ha costado olvidar en el sentido de que, bueno, lamentablemente Pipo jugó prácticamente todos los partidos y muy pocas veces se dio la defensa sin Pipo y ahora que ya han pasado ya 10 jornadas de primera edición y 4 partidos de Copa Venezuela, bueno, llegamos a esa conclusión, ¿no? De que el equipo por ahí en defensa le ha costado más, incluso ha permitido más goles de los que permitió en toda la temporada pasada, ¿no? Sí, sin embargo yo creo que el equipo venía bien defensivamente en los últimos partidos. Ayer pues claramente no tuvo un buen juego, creo que también tiene mucho que ver con el terreno de juego, que no estaba en buenas condiciones. Lo que dice de Rosales lo comparto, realmente tiene varios partidos bastante bajos. Ayer el segundo gol nace de una pérdida suya y después más adelante tuvo otra pérdida exactamente igual que terminó también en una jugada portuguesa en el área. Y bueno, Roberto pues desde que llegó a Táchira siempre tuvo buen nivel. En este torneo clausura pues claramente ha bajado sus prestaciones y como dijo Reinaldo, ¿no? Por allí se explica también por qué ha venido siendo titular Juan David. Jenser, por favor, sus consideraciones sobre el encuentro. Yo coincido mucho con todo lo que ha venido mencionando Reinaldo, ¿no? Más allá de tema de la expulsión, y lo decía Juan también, Táchira generó varias ocasiones, ¿no? De hecho, en el primer tiempo hay dos claras y ambas son terminando, que pudo haber ido al descanso el 1-1. La primera fue la de Camacho, o no recuerdo si la primera fue la de Peñaranda, el remate abajo, y luego la de Camacho que da en el Primero palo, que Peñaranda. la peina Maidana, y Camacho creo que se la consigue en el envión de la carrera y no la pudo empalmar bien, ¿no? Pero fue una ocasión clara. eh, pero a mí me daba la sensación que luego del 1-0 y luego de la expulsión de Requena, a pesar de la inferioridad numérica y de que Táchira por momentos quedaba partido en la mitad de la cancha, me daba la sensación de que el partido estaba para igualarlo, ¿no? Porque tampoco Portuguesa fue que aprovechó mucho ese hombre de más que tenía para pasarle por arriba a Táchira. Creo que eso no sucedió en gran parte del partido y Táchira, lo decía Reinaldo, termina viéndose perjudicado por el tema de la cancha para transportar la pelota, buscar ese juego asociativo con los hombres de arriba. Era muy difícil de encontrarlo porque el balón no rodaba, sino picaba. Entonces ya a partir de allí era bastante complejo encontrar ese juego que a Táchira en los últimos partidos le venía favoreciendo. A mí, sinceramente, cuando se viene el segundo tiempo, yo me imaginaba que el hombre a salir iba a ser Maidana y era ingresar Rosales o Tamiche para mover a Juan David de central, porque me parece que Maidana, luego de esa amarilla que le saca a Alexis empezando el partido, creo que mentalmente se sacó, ¿no? Y de hecho me sorprendió mucho que Herrera no lo terminara echando, no porque haya cometido alguna otra imprudencia, sino por cómo venía manejando el partido y porque Maidana hizo dos, tres faltas más, no de forma brusca ni nada por el estilo, pero como digo, por el tema en que venía manejando Herrera el Y compromiso. reclamó mucho. Sí, exacto. Y bueno, ya en el segundo tiempo, con la salida de Cariaco, que era lógico que tenía que salir uno de esos tres hombres de ataque para fortalecer la mitad de la cancha,
Me parece a mí que con todo y el ingreso de Oscar Hernández, por muchos momentos del segundo tiempo Táchira quedó muy partido en la mitad, ¿no? Como si estuviese jugando Coba solo, como terminó la primera parte luego de la expulsión de Requena. Y bueno, cuando Táchira genera ocasiones, pues vuelve a pasar a lo que venía pasando en las jornadas anteriores, ¿no? De que no fue efectivo, muchas jugadas resueltas de mal manera. El tema de Rosales, yo terminé de dar risa y todo, pero terminé un poco preocupado porque es que tú, más allá del error del gol, porque sacando eso, tiene tres, cuatro proyecciones por la banda izquierda y en todas quiso mandar el centro y yo creo que si no la sacó del estadio, la metió en la barra de Portuguesa. Entonces, preocupante esa situación porque, bueno, todos sabemos lo que le ha aportado Roberto Rosales desde que llegó a Táchira, la clase de jugador que es, la jerarquía que impone en la cancha, fuera de ella. Entonces, pues el equipo necesita que pueda irse recuperando porque se viene la parte más importante del semestre y todo eso, ese tipo de jugadores, por más de que no vengan jugando con regularidad, el equipo los va a necesitar para cuando llegue en los cuadrangulares, que se va a jugar cada 3 días, donde de manera inevitable la nómina se va a rotar. Entonces, pues ojalá estos futbolistas puedan elevar el rendimiento. Y de hecho lo decía Greco en la zona mixta que hubo antes del viaje, jueves o viernes, que fue la zona mixta, decía que no esperáramos un partido estéticamente bonito porque no iba a pasar, porque la cancha no lo iba a permitir. Y así terminó siendo, más allá de que, bueno, Táchira es el gran perjudicado porque termina perdiendo el partido en sí, pero, pero si hubiese ganado el partido, más allá de que los hubiese, pues no existen, pero si hubiese ganado el partido, seguramente lo hubiese hecho sin jugar bonito. Es la realidad porque Sí, es en también una estuvieran cancha que, criticando. claro, exacto, y es en una cancha que lamentablemente no está en óptimas condiciones para la práctica del fútbol sobre todo, por ejemplo, para equipos como Táchira, como Carabobo, o incluso como La Guaira, que les gusta mucho buscar sociedades, transportar la pelota, es una cancha que no se presta lamentablemente para eso. Sí, Jensen, nosotros siempre hemos hablado del tema de los contextos, ¿no? Lo que usted dice del segundo tiempo de Táchira es cierto, el equipo quedaba muy jugado, pero también es cierto que Táchira ayer tenía la última oportunidad de prenderse en la pelea por la tabla acumulada, entonces también era lógico que el equipo, a pesar de tener 10, pues subiera con todo lo que podía para tratar de que se obrara el milagro y darle vuelta al resultado, ¿no? Fíjese que nosotros lo hablamos en la semana, ¿no? Hicimos esa comparativa, mientras el Brujo Martínez daba o hablaba en un podcast sobre que Venezuela se iba a meter al Mundial porque Bolivia no le iba a ganar a Brasil, en vez de decir, bueno, vamos a meter al Mundial porque le vamos a ganar a Colombia. Pablo Camacho la semana pasada habló en el programa del equipo y Pablo dijo, yo tengo mucha experiencia en este fútbol y yo estoy seguro que hasta la última fecha vamos a tener chance de poder ganar la acumulada, por eso para nosotros es muy importante ganar el domingo en Araure. Y fíjese, ganó Academia le ganó a La Guaira, la victoria, si Táchira hubiera ganado la victoria de Carabobo, pues no cambiaba gran cosa porque todavía falta un partido entre Carabobo y La Guaira y Carabobo también tiene que venir a San Cristóbal en la última jornada y hubiera sido importante para Táchira eso, ¿no? Entonces creo que eso también jugó con los jugadores ayer en el segundo tiempo, sobre todo tratar de ir a buscar porque era el último tren, Táchira ya realmente ya no tiene chance de ganar la tabla acumulada, matemáticamente lo tiene, pero tanto Carabobo como La Guaira tienen que perder sus tres partidos, empatar uno, pues, que es el que tienen entre ellos, Táchira ganar los tres y realmente pues se hace bastante complicado. Yo particularmente, Jenser, sí espero, por ejemplo, que Táchira termine tercero o cuarto en la tabla, o sea, que no pierda ese lugar que tiene, porque yo creo que el calendario en los cuadrangulares, como se le dio a Táchira en el torneo de apertura, para el equipo es muy beneficioso, ¿no? Juegas un partido por fuera, después vienes y juegas dos partidos en casa, y si tienes la fortuna, como pasó en la apertura, de ganar ese primer encuentro afuera, con un equipo como Táchira, que se hace tan fuerte en casa, pues pueden caminar en esas primeras fechas el tema de la clasificación a una posible final, ¿no? Que se entienda, estamos hablando de posibilidades, escenarios que se pueden presentar, no es que va a ser así. Usted sabe que siempre hay gente que se toma las cosas por el lado que no es. Bueno, muchachos, ya hablamos de todo, hablamos del arbitraje, hablamos de Táchira, que evidentemente no jugó bien. Le iba a hacer un comentario a Jens ahorita que decía lo del flaco, que si Táchira hubiera ganado, pues tampoco pues, lo hubiera hecho quizás jugando bien, que el flaco ya lo había dicho. Nosotros hace un año, y creo que en algunos partidos de la apertura,
hablamos de que Táchira ¿cómo es que se dice? Se adaptaba a los contextos, ¿no? Que si la cancha y el rival te permiten jugar, vas a jugar, y si la cancha y el rival te dicen que hay que meterse al barro, Táchira se mete al barro. Creo que ayer les faltó eso al equipo, ¿no? Adaptarse a ese contexto de partido. Sí, claro. Y creo que cuando lo intenta hacer ya era un poco tarde, que era por ahí los últimos 10 15 minutos que Táchira termina jugando ya casi todo lo que restaba de tiempo en campo de Portuguesa, ¿no? Pero ya era muy tarde, era una situación que se pudo haber aprovechado más porque, a ver, vuelvo y lo digo, Portuguesa no es un equipo que sacando el tema de todas las complicaciones extradeportivas que tienen en este momento, pero no es un equipo que con nombres o con fútbol te pueda ganar de guapo, como se dice. Creo que Táchira tenía la capacidad para hacerlo, pero entendiendo también de que la manera en que venía jugando en los últimos partidos le venía sacando provecho y le venía resultando al entrenador y a los jugadores, pues creo que se quiso mantener esa idea y al final pasa factura porque, como veníamos diciendo, la cancha no estaba apta para eso y creo que es allí una de las cosas en las que termina fallando el equipo. Reinaldo, ¿tiene algún otro comentario sobre el encuentro? Bueno, yo creo que encuentro quizás por allí la salida de Carlos Sosa, ¿no? Que llamó mucho la atención porque, bueno, para nadie es un secreto que Sosa es pilar fundamental en el ataque de Táchira y eso fue como que la inquietud. Quizás no sabemos si realmente la decisión pasó por evitar una lesión o por la predisposición que había con el árbitro, porque yo recordaba a Saragua en 2023 cuando sacó a Fioravanti y a Diomar en los primeros 15 minutos del partido Al porque mismo Cobas. ya había sacado una tarjeta amarilla, ¿no? Artiaga de manera muy temprana, ¿no? Sí, claro, Ah, y a mismo Coba Cobas, también, es que aquí fueron los contra tres. Portuguesa. Claro que a Cobas no le gustó para nada el cambio, pero Zaragoza siempre dijo lo mismo, lo sacó porque si no el árbitro lo va a expulsar. Y yo creo que ayer los cambios también tuvieron mucho que ver con eso. Yo creo que sobre todo Juan David y... ¿Cuáles fueron los primeros cambios, muchachos? ¿Me recuerdan cuál fue Juan David salió para que entrara Cariaco, Cariaco, claro, Cariaco. Yo creo que si no los sacaba terminaban expulsados. No tengo absolutamente ninguna duda. Yo creo que por allí vienen los cambios. Y luego con Coba y con Sosa, yo realmente creo que es un tema ya de empezar a dosificar para lo que viene, ¿no? Faltan 3 jornadas para terminar la ronda regular y luego empiezan los cuadrangulares, que es donde se necesita que los jugadores estén todos al 100%. Así que creo que los cambios ayer dentro de lo que era el partido era lógico. Si bien Sosa estaba jugando bastante bien, también siento que hay que empezar a cuidar a los jugadores, de todos los aspectos, ¿no? Cuidarlos de las tarjetas, de las expulsiones, de algún informe arbitral. Fíjense que a Barran Carrera le metieron 6 partidos, ¿no? Por lo que pasó contra Estudiantes, que no digo que era para dejarlo sin sanción, evidentemente había que sancionarlo por lo que hizo, pero aquí se ha visto gente que ha hecho y dicho cosas peores y ni siquiera les meten un partido de sanción. Pero bueno, la Liga Fútbol. Reinaldo, por favor, mago y hacha del día de ayer. Yo creo que para el hacha no vamos a tener problemas, para el mago sí, pero pregunto de todas maneras. Pero yo creo que el hacha fue Requena, ¿no? Sí, el No sé hacha yo si. creo que... El mago está complicado, pero yo se lo daría a Balsa. Se lo José daría Balsa. nuevamente a Balsa porque pese a que la pelota no quiso entrar, sigue siendo ese delantero que está teniendo por lo menos ocasiones y bueno, estuvo bastante cerca del gol ayer. El señor Jenser, comentarista estrella de los partidos de Real Frontera, por favor. no, bueno, el hacha y evidentemente Requena y yo con el mago me quedo con Sosa, ¿no? Creo que fue el más incisivo, el que más protagonismo tuvo en el equipo, sobre todo en el segundo tiempo y bueno, para nadie es un secreto que viene haciendo grandísimos partidos y cuando sale de la cancha, pues el equipo lo adolesció y creo que es por propiamente muestra de eso, ¿no? Por el partido que venía haciendo. Perfecto. ¿Necesitas una asesoría contable integral? Zambrano Asa y Asociados es tu solución. Contabilidad general para contribuyentes formales, ordinarios y especiales, impuestos para fiscales, asesoramiento laboral. También ofrecemos asesorías académicas y profesionales. Puedes comunicarte con nosotros al 0412-0191-735
por llamada, mensaje de texto, WhatsApp o Telegram. Zambrano Basaría asociados, profesionalismo y confianza que marcan la diferencia. Muchachos, Táchira el día domingo recibe a Academia Puerto Cabello en un juego que para Táchira ya no tiene gran cosa. Táchira ya está clasificado, clasificó el sábado en la noche por algunos resultados que se habían dado también, pero para Academia sí, que toma aire después de vencer al Deportivo La Guaira, pero que todavía necesita ganar para mantener esa aspiración de clasificar, porque como les digo, no está todavía clasificado y esa zona baja de los clasificados está bastante candela. Incluso la victoria de Yaracuyanos el fin de semana le puso picante a la parte final de la tabla acumulada, Jenser. Sí, va a ser una batalla bastante interesante porque Estudiantes va a recibir a un Portuguesa que, bueno, creo que después de la victoria de ayer va a llegar inspirado y aparte queda también ese duelo directo, ¿no? Creo que la complicación para Yaracuyana es que le toca todavía enfrentar a La Guaira y a Táchira, Sí. pero creo que van a ir con la motivación por las nubes para tratar de mantener la categoría. Sí, pero motivación deportiva y también por allí alguna motivación económica, ¿no? Por el fin de semana seguramente van a ir a jugar motivados económicamente. Que ojo, para mí no está mal. Si usted motiva a un equipo para ganar, no está mal. Para mí, es mi punto de vista, ¿no? Pero, a ver, estamos claros, Portuguesa, Carabobo se puso un punto de la guardia en la tabla acumulada, así que es bastante evidente que algún incentivo van a tener que darle a Yaracuyanos para que intente sacarle puntos a la guardia este fin de semana. Muchachos, como les dije anteriormente, Táchira recibe domingo 7:30 de la noche a Academia Puerto Cabello, esa es la próxima fecha. De mi parte, queda todo hasta acá. No sé si alguno tiene algún otro comentario que hacer, Reinaldo. Bueno, Portuguesa le ha ganado a Táchira 3 veces en los últimos 25 años. Y las 3 veces jugó una final. Táchira. Con eso me voy. Táchira jugó la final tres veces. Sí, ajá, bueno, la otra la recuerdo en el 2021. 2000, Copa República Coreana de Venezuela y 2016 clausura. Ok, 2016 clausura. Pero en el 2021 también perdimos en Araure. Y también se jugó la final y se fue campeón. Y la Copa República Coreana de Venezuela perdió ante Portuguesa y terminó jugando la final de ese torneo. Listo, perfecto. Bueno, ahí queda el dato de nuestro amigo Reinaldo Mora. Muchachos, muchas gracias por acompañarme. La gente que nos escucha, muchas gracias por su sintonía. Nos reencontramos en el próximo episodio. Ojalá sea para hablar de la vuelta del Deportivo Táchira a la senda de la victoria. Que tengan todos ustedes una muy feliz tarde. Uno, dos, tres. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Los sabios se van a preparar otra edición. Muchísimas gracias por su audiencia. Los perros siguen ladrando, mi querido Táchira. Es sinónimo que esta gran caravana sigue y sigue pasando. Hoy más que nunca, pero más que nunca, y a pesar de los pesares, que viva nuestro Deportivo Táchira, con razón o sin ella. Buenas noches para todas y para todos.